Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a la cita semanal en Value School con los principios de las finanzas personales responsables y de la inversión consciente. Hoy estamos de estreno, no estamos de estreno porque es la primera conferencia que hacemos. Saben que cada mes y este mes tenemos 5 o 6 actos en la sede de Value School aquí en Madrid y alguno en Santander. Pásense por la página web donde está todo explicado en www.valueschool.es para ver el programa de actos que tenemos, como digo, en la sede y fuera, en Santander. Estaremos allí el día 21, creo. En fin, que estamos de estreno porque tratamos un tema nuevo. Como saben, aquí nos dedicamos a difundir los principios del ahorro y de la inversión consciente, pero nos hemos dado cuenta de que los seguidores pues leen ciertos libros, hablan de ciertas ideas o de ciertos valores que no tienen que ver directamente con inversión y ahorro, pero que sí interesan al público a quien nos dirigimos. Entonces, hemos decidido dar cabida a una charla como la de hoy, que no va sobre inversión y ahorro, sino más bien sobre filosofía y psicología e incluso política. Y bueno, pues esperemos que guste, que sea del gusto de todos los que han venido y por supuesto que luego se difunda también como los demás vídeos en nuestro canal de YouTube, donde subimos todo lo que sacamos en la sede. Antes de presentar a los invitados de hoy me gustaría hacer dos anuncios. En primer lugar, tenemos traducida al español la carta de Warren Buffett a los accionistas de su compañía, Berkshire Hathaway, del año 2018, es la última que han sacado. Y esta es una descarga gratuita en PDF que tenemos en la página web de Value School, en la pestaña de publicaciones. Para descargarla simplemente tienen que ir allí, inscribirse en la página si no lo están ya, y se descargan automáticamente gratis el PDF, que es una delicia. Además, incluye una guía de lectura rápida para ir a los puntos más importantes de la carta y facilitar la lectura a los más apresurados. Y en segundo lugar, estamos de enhorabuena porque vamos a lanzar, ya la hemos publicado, la convocatoria de la segunda escuela de verano de inversión en valor para jóvenes de Value School. Atentos a las fechas porque este año haremos 2. El año pasado tuvimos 40 plazas y nos desbordaron las solicitudes. Y hoy vamos a hacer 80, este año 80 plazas. Las fechas son del 24 al 28 de junio y del 1 al 5 de julio. Es un programa de formación para chicos y chicas de 18 a 25 años, universitarios o doctores, en esa época, en esa edad, ¿no? Y es aprender a invertir y economía y finanzas pues con gestores como Javier Ruiz de Oros, Otto Podolsky de Magallanes, Francisco García Paramés, es decir, es aprender con gente profesional de mucho prestigio en la industria y bueno, pues es el éxito del año pasado nos ha animado a hacerlo de nuevo esta vez y esperemos que llenemos las dos sesiones, las dos ediciones. Bien, y dicho lo cual, ya vamos al tema que nos congrega hoy aquí, que es hablar del libro La mente de los justos, recientemente publicado en Deusto, que pueden adquirir además aquí en el vestíbulo con la librería a la que hemos invitado, de Jonathan Haidt. Y para hablar de La mente de los justos tenemos a mi lado Miguel Ángel Quintana Paz, que es profesor titular de Ética y Filosofía Social en la Universidad Europea Miguel de Cervantes, en Valladolid. Ha sido Lonergan Postdoctoral Fellow en el Boston College e investigador postdoctoral bajo la dirección de Gianni Vattimo en la Universidad de Turín. Sus últimos libros son Sapere Aude o Cabe llamarnos aún ilustrados, del 2018, Reglas, una introducción a la hermenéutica de manos de Wittgenstein y Sherlock Holmes, de 2017, y Normatividad, Interpretación y Praxis, de 2014. Es colaborador habitual del diario digital de Objective y de los informativos de Radio y Televisión de Castilla y León. Y a su lado tenemos a Pedro Insua, que nació en Vigo en el 73, es profesor de filosofía, uno de los más destacados discípulos de Gustavo Bueno, colaborador habitual en El Mundo o El Español y también en radio y televisión. Es profesor de filosofía y es miembro del consejo de redacción de las revistas El Basilisco y El Cato Blepas. ¿Lo he dicho bien, Pedro? Pues tiene un mérito ya tremendo. ¿Qué significa el Cato Blepas? Que mira hacia abajo. Que mira hacia abajo. Contra la teología. ¿Eso es español? O... No, es un término latino. Ah. De los bestiarios medievales. Catoblepas es un animal mitológico. Y entonces el que mira para abajo. Lo que se aprende en Sentió la tierra y tal, Fíjense, y frente a la mirada hacia el cielo. Se aprende de todo. Ahorrar, invertir y a qué significa Catoblepas. Bueno, pues Miguel Ángel, Pedro, bienvenidos a Value School y muchísimas gracias. Entonces, el libro es, la lectura es totalmente recomendable, pero vamos a hacer una especie de, no vamos a destriparlo todo entero, yo les planteé a ellos un guión de preguntas que me dice Miguel Ángel antes de comenzar, madre mía, eso da para 3 seminarios de filosofía, digo, bueno, pues tenemos
1 hora como mucho, y luego, después de la hora, haremos un coloquio con la audiencia presencial y los que están en redes sociales en sus casas. Entonces, yo voy a empezar a preguntar a los dos, y quizá respóndeme tú primero, Miguel Ángel, que te tengo aquí más a mano. Este libro apareció en Estados Unidos en un momento en que se decía que el espectro político estaba polarizado, los demócratas no se entienden con los republicanos, unos son de Marte y otros son de Venus, es decir, hablan lenguajes diferentes. Sale Jonathan Haidt y explica por qué la política y la religión separan, enfrentan y hace que nos enfademos con las personas. Entonces, la pregunta es, ¿se ha traducido este libro aquí en España ahora mismo? ¿Se publica? ¿Eso es una indirecta? ¿Nos estamos acercando a ese panorama o hay motivo para que nos leamos este libro? Sí, efectivamente, bueno, lo has descrito muy bien, ¿no? El problema que se venía detectando, y de hecho acaba de salir otra encuesta que va en la misma línea, es que lo que has dicho muy bien, ¿no? Hay una polarización, es decir, la gente de... Voy a quitar esto para que no haga ruido. La gente de derechas cada vez es más de derechas y la gente de izquierdas cada vez es más de izquierdas, ¿no? Sería resumido el problema. Entonces, claro, esto allí lo llaman bipartisano o bipartidista. La idea de que a veces se pueda llegar a acuerdos entre los dos lados del espectro, pues allí gusta, ¿no? Pero obviamente son dos partidos, pero aún así está bien que entre los dos colaboren. Y sin duda en España, que hemos multiplicado el panorama de los partidos que están más en juego, eso dificulta todavía más esa situación. Y de hecho se está notando que hay dificultades para crear gobiernos de coalición, sin que los tuyos piensan que les has traicionado, los otros piensen que entonces te has vendido y tal. Efectivamente, entonces Haidt dice, bueno, ¿esto por qué pasa? ¿No? Y entonces tiene una frase muy buena, es cierto que el subtítulo del libro es ¿por qué la política y la religión dividen a la gente sensata? La gente sensata, pero a pesar de ello no se ponen de acuerdo en estas cosas. En el fondo la respuesta, si ya la vamos avanzando, es un poco porque detrás de ambas estaría precisamente nuestras intuiciones morales, ¿no? Nuestras intuiciones que además no dependen de nosotros, sino que dependen de nuestra historia evolutiva. Él tiene una frase muy buena, que es, en inglés suena mejor, pues lo voy a decir en inglés, es morality binds and blinds, ¿no? La moralidad nos une, pero también nos ciega. Nos une, gracias a que tenemos principios comunes morales, pues nos unimos a los nuestros, pero justo por eso pues nos ciega frente a los requerimientos de los otros. El libro va más allá y no solamente nos ciega frente a los requerimientos del otro, sino que es que nos ciega verdaderamente respecto a algunos de los valores morales. Y bueno, eso es quizás lo que podemos ir, es decir, lo que, avanzando ya la solución del libro, la cuestión fundamental... Todavía no. Vale, pues entonces, dejándola ahí, respondiendo a tu pregunta, sí, pero no es un problema de España, no es un problema de Estados Unidos, es un problema del ser humano. Del ser humano, sí. Madre mía, nos hemos subido ya aquí a las alturas. Bueno, como él ha respondido ya bastante ampliamente a la pregunta, la siguiente para ti, Pedro, es, bueno, ¿de dónde vienen esos principios morales? ¿Qué nos dice la filosofía? ¿Los aprendemos? Porque aquí se plantean hipótesis, ¿no? ¿Es algo aprendido que mi familia me los inculque, luego la sociedad? ¿O venimos ya con ciertas intuiciones que están en el sistema operativo con el que venimos al mundo? ¿Cuáles son, muy brevemente, evidentemente, las respuestas que a esta pregunta ha dado la filosofía a lo largo de los siglos? Bueno, la filosofía a lo largo de los siglos ha dado muchas preguntas y las cuestiones aparecen ya en Platón y Aristóteles, y creo que mucho más nos ha avanzado en cuanto a las respuestas dadas. Es decir, en Menón, por ejemplo, Menón, ¿qué es la virtud? ¿No? Es un libro clásico de Platón en el que se plantean pues, todas las alternativas posibles, si es por naturaleza, si es por costumbre, etc., ¿no? La ética nicómaca, por supuesto, que da sus respuestas, que no es ni por una cosa ni otra, ni por naturaleza, sino que la virtud es una ortodoxia, no es una opinión recta que induce a la acción, ¿no? Etc. Entonces, bueno, es un problema muy clásico, el origen, y la respuesta que aquí se da en el libro, yo creo que se podría clasificar como reduccionista, yo la vería como reduccionista. La respuesta es reduccionista. Es reduccionista, es decir, se pretende desde el libro que la genética, la biología en líneas generales puede iluminar sobre esto a partir de desarrollos de la psicología social y demás. Yo creo que no, que eso es un error reduccionista, es decir, reducir un problema que es de orden filosófico, como es el origen de la moralidad, por supuesto aquí está desde Platón hasta Nietzsche, ¿no? La genealogía de la moral y demás, ¿no?
Un problema que es filosófico y no se puede encapsular, no se puede meter, no se puede encerrar en una disciplina científica como la genética o como la psicología, incluso la psicología social, que toca que atraviesa una serie de ciencias, no solamente la genética. Pero aquí se pretende que la solución a ese asunto esté en la neurociencia y demás, y yo creo que eso es un error de principio, es un error de principio. Pues un error que viene del principio, precisamente. Es decir, él habla de mente justa, es como la virtus normativa, dice en un momento dado, dice, nuestra mente justa, quiero decir que la justicia es algo que hay que probar, digámoslo así, no vaya de suyo, ¿no? Nuestra mente justa ha permitido a los seres humanos y a otros animales producir grandes grupos cooperativos, tribus y naciones sin el pegamento del parentesco. Bueno, yo creo que esto es un reduccionismo, precisamente, ¿no? Es decir, porque precisamente esas virtudes, herméticas, por llamarlo en términos platónicos también, ¿no? Las virtudes que el saber de la amistad y de la justicia, que dice que en el mito de Protágoras, ¿no? Prometeo no reparte a los hombres, ¿no? Prometeo reparte en el mito de Protágoras, el mito de Prometeo, que expone Platón en el Protágoras. Prometeo reparte a los hombres las artes de Festo, es decir, la tecnología, y las artes de Atenea, es decir, la lengua, pero no las artes del gobierno, es decir, de Zeus, que son las de la amistad y la justicia, eso no. Entonces, precisamente lo que produce Prometeo es una escabechina entre los hombres a punto de la extinción, ¿no? Porque precisamente esas artes, esas virtudes, no se las da. Y entonces es Zeus el que se las otorga, ¿no? Pues esto, ¿de dónde salen esas virtudes? Eso es un poco el asunto. Y claro, aquí la solución que ofrece es una solución que yo creo que es una petición de principios. Es decir, que la mente es justa porque tiene la virtud de hacer justicia, pero es que eso no resuelve nada. Antes de preguntarle a Miguel Ángel si está de acuerdo, cabe decir que la traducción supuso un problema bastante importante porque el título del libro es The Righteous Mind y la palabra righteous en inglés significa la condición de aquel que se cree con la razón, ¿no? Que se cree que su opinión es la justa frente al otro, ¿no? Entonces, bueno, pues dicho eso y sentados en matiz, ¿qué opinas acerca de lo que acaba de plantear Pedro? Sí, de los dos, lo que acabas de decir. El título es irónico, ¿no? La mente de los justos. Aquí los justos... Bueno, yo de la casualidad que conozco al traductor, que es Antonio García Maldonado, y al parecer, bueno, y también al editor, y entonces estuvimos comentando esto y efectivamente fueron a buscarlo nada más y nada menos que la Biblia. A una de las traducciones de la Biblia, ahí se toma en serio la expresión de que existan los justos. Aquí está tomada pues, de aquella manera, ¿no? Sí, eso de que... Pues, porque está tomada de aquella manera porque los dos lados se creen justos, ¿no? Él hace una etimología del inglés, dice el autor, dice que procede del germánico, del no sé qué idioma germánico, no me acuerdo exactamente cuál dice. Y él mismo hace su... Entonces, la cuestión sería, claro, me ha hecho gracia porque antes has explicado lo que era el cataulepas, ¿no? Que es precisamente una persona que no mira más allá a los dioses, por ejemplo, para buscar de dónde vienen las cosas. Yo creo que el enfoque que hace Haidt es justamente ese, el de mirar muy a la Tierra y mirar muy a la especie humana, si cabe, como cualquier otra especie. Es cierto que es psicólogo, no es filósofo, es psicólogo evolucionista, luego, por lo tanto, y moral, es decir, se pregunta ¿por qué tenemos la pregunta es, ¿por qué tenemos en nuestra cabeza ideas como la del bien y la del mal, o las ideas como la de lo justo y lo de lo injusto, o ideas como la de cuidar, que es bueno cuidar y que es malo pues aplastar a los débiles, ¿no? ¿De dónde viene eso? La idea de libertad. Entonces, ante esto podemos tener, muy grosso modo, cogiendo la pregunta, dos perspectivas. Una, que vienen, como son ideas así como muy, muy ideales, pues vienen de algún sitio también como muy ideal, y hay un mundo ahí, pues no sé, de la mente o del alma, o nos podemos poner todo lo profundo que queramos, condiciones trascendentales. O podemos adoptar una perspectiva que él naturalmente da por descontada, en tanto en cuanto que es efectivamente científica, y dice, no, esto viene, ¿de dónde viene nuestra idea de la libertad, nuestra idea de opresión, nuestra idea de cuidado? Exactamente del mismo sitio donde viene nuestra capacidad de ver, nuestra capacidad ahora de oír, si esto sigue funcionando más o menos bien, nuestra capacidad de oler. ¿Por qué olemos? ¿Por qué olemos cierto rango y ciertas cosas sí y otras no?
Y la respuesta es, pues porque en la evolución nos ha venido bien. Hay muchas cosas que podrían oler, hay muchos colores que se podrían ver y que no vemos, ¿no? El infrarrojo y el ultravioleta son unos espectros que nos quedan fuera. ¿Por qué? Bueno, pues porque no nos hizo falta. ¿Y por qué distinguimos entre colores rojos y tal? Hombre, pues porque viene bien, a veces si un fruto está maduro, saber si el fruto no lo está. Es decir, ha sido muy potente el arma de la mentalidad evolucionista, darwiniana, ha sido muy potente a la hora de explicar nuestra percepción del mundo físico. La hipótesis de Hyde es ¿por qué no coger esa misma hipótesis para estas cosas que parecen más ideales? Esa es su hipótesis, su conclusión es, es que resulta que funciona, es que resulta que es verdad, que podemos detectar, podemos trazar desde la evolución que en nuestra cabeza haya una serie de principios. El primero piensa que son 5, luego se da cuenta de que tiene que haber alguno más. Es como dicen en inglés, un work in progress, o sea que es un trabajo, podrían volver a ser 5 o 4 si sus investigaciones le llevan a que bastan con esas, podrían ser 7 u 8 si le llevan. Pero él de momento dice, hay como 6 principios que están en nuestra cabeza porque nos ha venido bien a lo largo de nuestra evolución. Es una cosa muy de cataulepas, muy de mirar y no intentar explicarla de una u otra manera. Entonces, eso, por supuesto, es una hipótesis, puede haber otras, podemos discutir, pero en principio como tal, a mí me parece interesante. Sí, lo que pasa es que precisamente es un problema que desborda la unidad, esta unidad del Homo sapiens, precisamente lo que no hay es unidad. Es decir, cuando se dice, nos ha venido bien, ¿quién es ese nos? En cuanto que ese nos está repartido en grupos que se enfrentan políticamente, en grupos que se enfrentan, entonces ya nos, ¿a quién? Es el sujeto, como espacio, el sujeto como nos... especie, dice. A la especie, Sí, pero precisamente esa perspectiva específica, esa perspectiva del Homo sapiens, es la que queda desbordada por la moral, porque no hay una unidad de esa moralidad, por ejemplo, y menos política. Es decir, hoy en día tan humanos son los norteamericanos como los rusos, y sin embargo están enfrentados políticamente, ¿no? Más o menos enfrentados. Y tan humanos son. Entonces, ¿a quién le viene bien? ¿Quién es ese sujeto que viene bien? El sujeto, es decir, el Homo sapiens, digamos, como sujeto antropológico, como sujeto zoológico, mejor dicho, tiene su unidad, por supuesto, como sujeto zoológico. Pero precisamente en cuanto empiezan a clasificarse esos sujetos zoológicos en grupos que ya no son zoológicos ni se explican por la zoología, es decir, el surgimiento de un Estado no se explica por la zoología. En cuanto empiezan a ser clasificados, agrupados de esa manera, pues entonces se producen unos mecanismos y unas relaciones que ya no da de sí la zoología para explicarlo. De todas formas, también encuentro muchos mediterráneos ya descubiertos, por ejemplo, esto de la cooperación y tal, bueno, esto es la idea de Kropotkin, ¿no? que frente a Darwin, que por otro lado, la propia idea de Kropotkin, del apoyo mutuo y tal, ya era un Mediterráneo que el propio Darwin contemplaba, es decir, que están descubriendo Mediterráneos constantemente, Pues que son charcos. Otra pregunta, porque yo tengo una cierta duda terminológica. ¿Cuál es la forma más adecuada de referirse a esto de lo que estamos tratando? ¿Intuiciones morales, principios morales o, como decía Adam Smith, sentimientos morales, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿De ideas? Porque él Hyde empieza estudiando el asco, la respuesta casi fisiológica a lo que te desagrada, desagrada además de otras culturas, porque comen, huelen y no sé qué tal, y a partir de ahí dice, ¿por qué nos produce ese rechazo? Y ¿de qué estamos hablando? ¿Intuiciones, respuestas fisiológicas, sentimientos, emociones? Yo creo que está bien elegida la palabra que coge, fundamentos. Precisamente porque ahí sí que demuestra al menos una cierta conciencia de la historia del pensamiento, y cualquier otro de los términos que has dicho estaría demasiado cargado, ¿no? Intuición parece que es una cosa que atrapamos o que vemos desde un punto de vista demasiado intelectual, no es lo que está en él. Sentimientos, bueno, algunos tienen que ver con sentimientos, tienen más que ver quizá con emociones, pero las emociones son más bien algo que nos ayuda a ver eso, es decir, mi emoción de cuidado ante los vulnerables, veo a una persona, veo a un cachorro sobre todo, que sería el origen de, o a un cachorro, a un niño, a una cría de nuestra especie, entonces tengo dentro un sentimiento, bien, sí, ese sentimiento es un sentimiento, pero luego sin estar viendo al cachorro o al niño, yo puedo hacer razonamientos en los cuales me salga, si estamos discutiendo tú y yo sobre qué hacer, puedo hacer razonamientos que apelen mucho a eso, a proteger a los débiles. De hecho, es el tipo de razonamientos que haría, según Hyde, la izquierda, sobre todo. Claro, es que esa es mi pregunta. Ahora, hemos planteado un poquito cuál es el dilema filosófico acerca de la moral. Ahora, ¿cómo saltamos a la política? Yo escucho, sobre todo en las posturas más progresistas o de izquierda, todo es política, todo se puede interpretar políticamente. Entonces, también han traído algo que no pertenece al ámbito político, como puede ser la moral, la han trasladado ahí por un interés propio para
polarizar, crear enfrentamientos, o es algo que pertenece sustancialmente al ámbito de la política también la moral, Pedro? Son ámbitos diferentes, son, bueno, en materialismo filosófico de bueno, etcétera, se refiere a este tipo de desajustes, ¿no?, como inconmensurabilidades. Es decir, son inconmensurables, es decir, no se puede medir uno por otro. La política tiene que ver con el Estado y la moral tiene que ver con grupos, con grupos que no tienen por qué ser Estados, no tienen por qué serlo, y hay entrecruzamientos. Y la ética tiene que ver con la conservación del individuo. O sea, hay una diferenciación derivado en buena medida de la propia distinción que hacen en Grecia, en griego, ¿no? Ethos con eta, ethos con épsilon, bueno, estas cosas que ethos con eta, se refiere a la costumbre de un grupo, digámoslo así. Al revés, ethos con eta se refiere al carácter individual y ethos con epsilon se refiere al grupo, ¿no? Después Cicerón esto lo mezcla todo y dice mormoris y de ahí aparece la palabra moral, ¿no? Pero hay una distinción, es decir, una cosa es la ética, es decir, aquellas acciones que nos obligan a la conservación de los demás en tanto que cuerpos humanos, esa piedad que es casi etológica, está rozando la etología, ¿no? Las formas infantiles, ¿no?, con Lorenz y demás entienden que incluso interespecíficamente se mantiene este cuidado, ¿no? Hay una escena muy impresionante realmente de un leopardo, en YouTube se puede ver, un leopardo intentando cuidar a una cría de papión. Entonces, porque un leopardo caza un papión, caza un papión, lo apresa y lo va a subir al árbol y ¡pum!, se le cae algo, acaba de parir la papión muerta, ¿no? Y entonces sale un papión allí y entonces la leopardo, porque resulta que era hembra también, empieza a tratar de cuidarlo, empieza allí a arroparle, claro, no tiene un pulgar oponible, no tiene mecanismo para... Al final se muere de frío el papioncito, ¿no? Pero incluso este tipo de comportamientos de cara, y esto lo explican muy bien los etólogos, ¿no? Es decir, pero claro, estamos en el reduccionismo, eso no es la ética exactamente. No es la ética exactamente, la etología tampoco es la ética. No son las reglas de la ética no son las reglas de la etología exactamente, aunque tienen su base en ella. Y tiene la misma raíz, además, ethos. Pero la moral es otra cosa. Y muchas veces entra en conflicto. Quizás el texto así clásico, más llamativo, más elocuente de esta situación es la Antígona de Sófocles, ¿no? Es decir, la obligación ética de enterrar a mi hermano, ¿no? Digamos, se enfrenta con la idea política de un traidor. Es decir, a un traidor se le entierra y muchas veces estos conflictos son irresolubles, no tienen solución, y menos desde una categoría científica, lo que sea, no tiene solución, salvo por la vía práctica. Por la vía de los hechos consumados y de la vía práctica. Es decir, y la vía práctica es la vía de la fuerza, que se impone unos a otros. Entonces, si por ejemplo, esto pasa en España, ¿no?, con la inmigración de las pateras y tal, pues tenemos la obligación médica, ¿no?, de atender a aquellos que vienen. Pero claro, eso puede colapsar políticamente. Es decir, el grupo político puede hundirse. A pesar de que tenemos la obligación ética, médica, por ejemplo, el juramento de Hipócrates y tal, o sea, a una persona que requiere atención, tú tienes la obligación ética de atenderla. Da igual si es musulmán, pero es que resulta que ese sujeto, si son muchísimos, se puede producir un colapso político. Y entonces, pues ahí se produce el conflicto, ¿no? Lo que pasa es que no tenemos, o sea, no hace falta que pensemos que estamos en dos ámbitos inconmensurables, que no se pueden mezclar, y entonces el dilema viene de que estamos mezclando churras con merinas y tal, o muy churras y muy merinas. Un poco churras y merinas sí que son, porque son un poco, pero, bueno, no sé mucho de biología, pero incluso supongo que entre ellas se puede haber ahí mezclas híbridos, ¿no? Teóricamente son la misma especie, o sea que a lo mejor ni siquiera. ¿A qué voy con esta metáfora? El planteamiento de Haidt es lo que acabas de describir, el conflicto del dilema de Antígona, o el que has descrito luego más en nuestros días, se pueden ver perfectamente como conflictos entre dos fundamentos distintos de la moral. Es decir, por un lado tendríamos la obligación de cuidar bien a nuestra familia, o de tener un aprecio especial, en el caso de Antígona, ¿no? Pues ha muerto mi hermano, tengo que hacer con mi hermano lo que mi hermano hubiera deseado que yo hiciera, y por otro lado tengo que respetar una cierta jerarquía en el Estado, que es otro de los principios que pone Haidt como importantes. Entonces, simplemente ambos son principios con los cuales nos ha dotado la evolución y que, hombre, parece que resultan en principio útiles. Una sociedad en la cual no obedeciéramos nunca a nadie que mandara, pues parece que funcionaría un poco peor.
y una sociedad en la cual no tuviéramos un especial cuidado unos con otros, volvemos al fundamento este del cuidado, pues parece que también funcionaría un poco mejor, un poco peor, perdón, porque no cuidaríamos a nuestros hijos. Es decir, y esto es lo que se hace habitualmente en ética, además, ¿no? O sea, la ética es una disciplina que va de dilemas, ¿no? Pero todos dentro, ¿no? No tenemos por qué decir, es que esto está fuera. Volviendo a tu pregunta, yo creo que lo que hace es lo contrario. Es decir, tú estás diciendo, es que no es esto como decir, todo es política, y entonces hasta la moral es política. Yo creo que el planteamiento de Haidt es justo el contrario, es decir, cuidado, que es que la política es moral. Detrás de la política hay fundamentos morales, ¿no? Va más allá, e incluso detrás de nuestros enfrentamientos religiosos, pues probablemente también, lo que decíamos antes, ¿no? Porque en el fondo política y religión crean grupos que nos permiten ver cosas muy claras de la moralidad, pero también nos ciegan ante otras. Yo insisto en que creo que son inconmensuраbles. El fin de la política es la conservación del Estado, y hay un sentido maquiavélico, es decir, que los mecanismos, las acciones a través de las cuales ese Estado se conserve. Pero eso lo dices como un deseo, lo dices como una constatación fáctica. Una constatación fáctica. Fácticamente, si yo abro ahora la sección de política de un periódico, no me encuentro solamente eso, me encuentro muchas más cosas. Sí, no, por supuesto. Después, o sea, que fácticamente la política está la obligación de a quienes tenemos que cuidar. Pero no quiere decir que estén separadas, son ámbitos que se entrecruzan constantemente. Pero digamos, desde el punto de vista teórico, por así decir, son inconmensurables. Es decir, el Estado no tiene que contemplar, o no está, en cuanto que la virtud del estadista, digamos, a la hora de poner orden en su Estado, puede utilizar mecanismos morales. ¿No tiene que tener en cuenta el cuidado de los débiles, un Estado? Sí, por supuesto, pero eso para la propia conservación del Estado. Bueno, pero para la finalidad que tú quieras, pero el fundamento está ahí. Sí, pero sí. ¿Tiene que tener en cuenta un Estado las jerarquías? Sí, claro, por eso. Luego ya tenemos el segundo principio. Tiene que tener en cuenta un Estado la libertad. Pero lo de los débiles hasta cierto punto, es decir, porque puede dejar de lado los débiles si el cuidado de los débiles supone el quebranto del Estado. Todo hasta cierto punto, pero claro, todos, te he citado dos, podemos ir, la libertad también la tiene que tener en cuenta. Específicamente política, la virtud específicamente política es la de... ¿Por qué identificar esa como más específicamente? Porque la política tiene que ver con el Estado, la polis con el Estado. Pero eso es lo que te digo, ¿estás haciendo una afirmación entonces, una petición de principio, o es algo fáctico? Porque la política de hoy en día en todos los estados del mundo, y más los que nos rodean si cabe, atiende a todos estos principios. Bueno, abre la sección de política de un periódico, por ejemplo, verás que Arabia Saudí no permite entrar a ningún judío. Ya está. Por una cuestión que también describe muy bien Haidt, que sería el fundamento de lo santo y de la pureza frente a la... Entonces piensa que de alguna manera de generación. Es en nuestros estados, es verdad que está como más olvidado. Pero me acabas de poner el ejemplo de que un estado perfectamente puede ponerlo como súper importante. Claro. Os lanzo, como ven, aquí los filósofos se lanzan y esto es lo que hace falta, un debate, evidentemente, y da gusto. Os lanzo otra cuestión, retomando hilos e ideas que han salido ya. La comunicación política. Aquí hace él un símil, establece una metáfora de que el autor estuvo en la India y observó a los jinetes que montan elefantes como si fuera el jinete el que puede controlar al elefante. Cuando esa mole, en cuanto salga, el ratón típico de los dibujos animados, va a salir echando a correr y no va a haber jinete que controle a ese elefante, ¿no? Haidt dice, pues nuestra mente es el jinete, que cree que tiene todo bajo control, pero el elefante es el que nos mueve, las intuiciones, los sentimientos, tal. Y luego dice, en la política, los políticos saben que hay que hablar a los elefantes, porque no somos, y esta es la siguiente pregunta, tan racionales como nos creemos, nos pensamos, y aquí es cuando introduce el debate que si Hume y que Kant, creo que es, ¿no? Sí, el motivismo frente efectivamente, es decir, Hume dice, la razón es esclava de las pasiones, por lo tanto, está dando la razón al político que dice, tú hablas al elefante, que es como vas a llevar a la gente hacia esas posiciones, ¿no? Entonces, hablando de términos actualmente, ha pasado una campaña política ahora, estamos en la siguiente porque tenemos elecciones dentro de nada. Los políticos apelan a nuestros elefantes, no nos dan razones porque saben que somos animales de pasiones y que no es la forma de convencer a la gente para depositar la papeleta, el que le des argumentos. ¿Cómo lo veis? Bueno, ahí también de nuevo es una cosa muy clásica, ¿no? Decía Spinoza en el principio del tratado político, ¿no? A los hombres les mueve más la pasión que la razón, ¿no? Bueno, aquí la cuestión, de nuevo la metáfora que yo creo que
esta del elefante y tal, está digamos, vertida hacia hacia el psicoanálisis. Es una metáfora psicoanalítica, digamos, la de el elefante al final se desborda, ¿no? El ello es capaz de desbordar al yo y tal, y no ser controlado. Yo me quedo con la metáfora más clásica, ¿no? de la auriga, de Platón, del carro alado, ¿no? Digamos que el equilibrio del hombre virtuoso está en tratar de dominar, no eliminar, sino esas pasiones nobles, las pasiones nobles, la del amor, etc. Y las pasiones innobles, la que tienen que ver digamos, con pues, el vientre y el bajo vientre, ¿no? Con las dos funciones trófica y reproductora, vamos a decirlo así, pues esas dos pasiones, que Platón llama el alma concupiscible y el alma irascible, ¿no? Pues, controladas por el auriga, que es el alma racional. Entonces, ese dominio, pues en la medida en que lo mantengas, pues bienvenido sea, es el hombre virtuoso. Y es una tensión, esto es lo bonito de la auriga, de Platón, es una tensión. Es decir, el hombre virtuoso no es el hombre santo, no llega a la santidad, no, tiene las tentaciones, digámoslo así. Es decir, el caballo negro, bestial y tal, está ahí empujando y tienes que dominarlo, que es muy diferente a eliminarlo, por así decirlo, ¿no? Entonces, esa imagen de la auriga en tensión, yo creo que es la imagen del hombre virtuoso, digamos, más que esta metáfora que él pone, que es una metáfora muy brillante, por otro lado, la del elefante, tiene más que ver con Freud, ¿no? Es decir, que al final estamos en mecanismos, que es lo que Schopenhauer, que al fin y al cabo Freud es una relectura de Schopenhauer, ¿no? Es la voluntad lo mueve todo, ¿no? Y lo que podemos saber es lo que queremos en realidad saber, ¿no? Y entonces estamos digamos, movidos por la libido, que casi siempre hay motivo sexual detrás, ¿no? En el caso de Freud. Y entonces, pues después lo que seamos capaces de producir desde el punto de vista cultural, pues es algo que produce en líneas generales, digamos, la fractura con respecto a los otros deseos. O sea, nunca sabemos lo que queremos. Somos unos constantes insatisfechos. Esto es la lectura que hace Freud, ¿no? Que es un poco por donde va esa metáfora, yo creo. Y sin embargo yo creo que no, que digamos hay un cierto equilibrio, o por lo menos el hombre virtuoso es ese equilibrio en el que digamos el auriga, o eso espero, como dice Aristóteles, esperemos que seamos hombres virtuosos, ¿no? Que dominemos más o menos nuestras pasiones. Pero Pedro, entonces, bueno, Miguel Ángel, Pedro, pero yo pienso en mis amigos liberales, libertarios, que se saben la teoría, han leído mucho a Mises, a Rothbard, tal, y esperan convencer con sus argumentos a sus rivales políticos y ven que, lejos de convencerlos, aunque sea palmario el razonamiento y no tenga ningún resquicio, el otro se le enfada, le llama facha, le insulta, tal y cual, y bueno, es que encima pierden la amistad. Es decir, que parece que no hay ahí auriga a las riendas, que es puro caballo negro o puro elefante, ¿no? ¿Es así? ¿Los políticos lo saben, entonces no nos ofrecen argumentos? ¿Qué opinas tú, Miguel Ángel? Sí, hay otro libro anterior a este, de Haidt, se llama La hipótesis de la felicidad, pésimamente traducido, por cierto, por desgracia, al castellano, pero en el cual ya utiliza, incluso se expande bastante, o sea, dedica mucho más tiempo a la cuestión de esta, que le gusta tanto del elefante y del jinete. La hipótesis de la felicidad, por así decirlo, es un libro dedicado a decir qué nos puede aportar la ciencia actual, la psicología, sobre el arte de ser feliz, sobre la cuestión de ser feliz, y resulta que él detecta que en el pasado, pues la sabiduría del pasado coincide en muchas cosas con lo que nos dice la ciencia. En este libro, como hemos dicho, es qué nos puede decir la ciencia para entender nuestros líos políticos, ¿no? Y bueno, pues detecta que hay detrás, también hay pues como una cosa como muy metida dentro de nosotros por la evolución, que serían estos principios. En los dos casos, esa cosa tan metida que ya tenemos ahí, y en el caso de la búsqueda de la felicidad, pues que tenemos que darnos cuenta de que tenemos ahí unos impulsos que son muy predominantes. Hay Haidt siempre, quizá para huir de lo exceso de racionalismo que a menudo hay en los ámbitos académicos, tirando más bien académicos, o intelectuales, de decir, bueno, yo voy a dar un buen argumento, la persona se va a convencer y ya está. Intentando huir de eso, que sin duda un poco el contexto en el cual él viene, quizá fuerza demasiado al otro lado, siendo humeano, como bien has dicho,
y dice, bueno, en realidad, a ver si es que lo que va a pasar es que no hay nada de razón, no hay nada, se va un poco a un extremo, ¿no? La metáfora de Platón es más equilibrada, bueno, está ahí el pobre auriga, los caballos son muy belicosos, algunos aurigas están muy pocos entrenados y lo hacen fatal, pero otros lo hacen mejor, y entonces hay como más posibilidades. Él a veces, lo que pasa es que en última instancia sí que es cierto que leyéndolo, este asunto a mí peculiarmente me interesaba mucho, hasta dónde llega de humeanismo y hasta dónde es humeano y hasta dónde no. Es verdad que no da el paso final, entre otras cosas porque eso significaría, y por eso he citado el libro anterior, si das el paso final, y todo depende al final de lo que tenemos dentro del bullir ese de emociones, no tiene ningún sentido comprar el libro anterior, porque no te va a ayudar para nada, tú vas a ser feliz o infeliz en función de lo que salga de tu cuerpo, y no tiene ningún sentido leer este libro, porque vas a seguir portándote como una especie de monstruo cerrado y belicoso en cualquier discusión política, entonces no tiene sentido. Y es verdad entonces que él al final abre y dice, bueno, un poquito puede, la metáfora del jinete es el elefante, pero también está el jinete pequeñito y tal, algunos jinetes son más hábiles que otros y por lo tanto también se parecerían a la auriga, y pueden dirigir un poco, es verdad que no le pueden dirigir con la fuerza, porque el jinete, igual que la auriga, comparado con los caballos, pero con una cierta inteligencia, y esa inteligencia ¿dónde la aprendes? Pues para la felicidad, en su libro anterior y aquí. Entonces yo creo que ahí sí que abre de alguna manera esa opción. Si a esto le sumamos, y ahora ampliamos un poco la visión de Haidt, a mí una de las cosas que más me gusta de Haidt es su labor activista. Ha escrito estos libros, está investigando, pero a su vez ha pasado al lado activista. Y el lado activista, ¿qué es lo que ha dicho? Ha dicho, estas cosas que estamos detectando en la sociedad están pasando también en la universidad americana. Entonces, en la Universidad Americana resulta que no podemos discutir sobre cuestiones políticas, para empezar, porque la cosa se vuelve muy bélico, pero peor que esto todavía, es que resulta que hay una masa muy abundante hacia una cierta orientación política, que es más progresista, y él es progresista, él es liberal, pero él dice, hay tal preponderancia de eso que los que están del otro lado son pocos y encima, como les mueven las pasiones a los otros, pues encima se quedan callados. Y esto no es meramente una percepción mía de que me parece que esto es así, sino que resulta que es verdad, que es que están subiendo. Bueno, el último año han bajado un poco, pero bueno, en estadística ya se sabe que esto de fijarse en el último año es como un poco. Pero están subiendo, diría que casi exponencialmente, el número de conferencias que se tienen que cancelar porque se han boicoteado. Claro. De un lado y de otro, pero más de un lado que de otro. Entonces, ¿qué pasa? Que en la universidad no podemos no podemos discutir. Esto ya empieza a pasar aquí en España, o sea, que quizás tenemos que empezar a hablar de España en vez de hablar de América, ¿no? Entonces, sí, bueno, incluso en política, en esta campaña anterior, y esperemos que en esta no, pero en la campaña anterior ha habido partidos políticos que han tenido dificultades para transmitir su mensaje por esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay... Entonces él dice, bueno, y aquí se ve que él se pone del lado del jinete o de la auriga, dice, a ver, cuidado. Esto es lo mínimo en la universidad y, por supuesto, también en la sociedad o en la política. Abramos esos espacios. Y él como... Y yo creo que esta es la finalidad fundamental del libro, ¿no? Él como progresista dice, a ver, y esa es la experiencia esa que él tuvo en India. No fue una experiencia mística, que es lo que se suele tener en India, pero se parece. Él estaba en la India y decía, Dios mío, qué gente más rara, el judío, progre, neoyorquino, académico, o sea, un tipo bastante guay. Y entonces llega, bajo todos los estándares, ¿no? Sí, sí. Él llega a la India y de repente pues ve pues, que las mujeres tienen una actitud sumisa, que te tienes que quitar los zapatos para entrar en ciertos sitios, un montón de normas que desde su perspectiva cool, pues resultan absurdos. Claro, le resultan absurdos, pero como tiene que vivir allí, al final, poco a poco dice, es que estos están percibiendo algo que yo no percibo, que es, por ejemplo, ese fundamento que en nuestra sociedad tenemos olvidado, que es el fundamento de la pureza. No del todo, no del todo, porque quienes van a comprar comida ecológica o sal recién traída de la punta del Himalaya, pues en el fondo un poco están buscando esa pureza también. O sea, que hay cositas de esas en nuestra sociedad, pero desde luego no tanto como una sociedad india que tiene esos respetos por ciertos lugares sagrados o por ciertas cosas sagradas o por ciertas costumbres sagradas. Entonces él ve eso, se esfuerza en intentar entenderlo, dice, ¿no será que detrás de esto hay algo? Y lo logró entender, dice, vale, no lo tengo yo, pero lo entiendo. Y dice, ¿por qué no hace esto? Y este es un poco, como digo, el mensaje del libro. Ojalá hiciera esto. Yo creo que el libro está escrito sobre todo en ese sentido para la izquierda, a la que él, insisto, pertenece. ¿Por qué la izquierda no hace esto? ¿Por qué la izquierda no se da cuenta de que estos otros que vienen a hablar en la universidad y a los que te dan ganas de boicotear porque te da la sensación de que hablan de cosas ridículas, simplemente están percibiendo cosas que tú no percibes? Habla con ellos, ábrete. Y en ese sentido, de nuevo, ya no es solo choquemos los elefantes, sino bueno, de hecho, él llega a proponer que la moral conservadora es, voy a decir, más amplia que la moral progresista o demócrata estadounidense. Es decir, que él lo llama, hace la metáfora de la lengua con las papilas gustativas, ¿no? Que el conservador tiene más, saborea más sabores, ve una realidad, digamos, más compleja en ese aspecto que la progresista.
voy a invitaros a jugar un juego / ejercicio, ¿vale? Yo os voy a poner, vamos a definir estos principios morales de Haidt, ¿vale? Por parejas, se los dice por parejas, y voy a pediros que me digáis, pues, qué partido político hace más bandera de eso en su discurso habitual, ¿de acuerdo? Por ejemplo, a ver si estamos de acuerdo y así la gente entiende cuál es el juego que se traen con nosotros, ¿no? A la hora de pedirnos el voto. El primero de ellos dice que es el principio, el fundamento o eje del pensamiento moral, cuidado / daño. ¿Cuál sería el partido que hace de ese su bandera o una de sus banderas principalmente? En España. Cuidado, daño, pues... ¿O qué tendencia ideológica o...? Bueno, es que esa dualidad prácticamente todos lo contemplan, ¿no? Es decir, se recorre prácticamente todos los partidos. Izquierda y derecha. Que sería el preocuparse de los desvalidos o de los que tienen menos, las políticas sociales. Bueno, sí, ahí, dicho así, ya es otra cosa. Entonces ya prácticamente todos están a favor de las políticas sociales. Todos. Sí, pero quien insiste en las políticas sociales y que tiene la boca constante de las políticas sociales que están en riesgo de desaparecer porque la derecha gobierna y tal, pues ya sabemos todos quiénes son, no hace falta que lo digan, ¿no? Vale. Claro, la cuestión es que coincidiría con la tesis del libro, el de localizarlo un poco en todos, ¿no? Forzando un poco, es cierto que unos más... Porque la tesis del libro es que está en todas las perspectivas, es decir, ese es bastante común. Lo que nos diferencia no es ese. Vale. En ese estamos todos más o menos... de hecho, este es el error de la izquierda, es decir, a mí me preocupa muchísimo los desvalidos y tal. Como tú adoptas una política que yo no veo claro que vaya para estos, porque entonces tú no tienes moral. Porque la moral es solamente esto. Vamos a ver. Porque la moral es más allá. Y es más allá. Pero claro, el error de la izquierda es no ver que la derecha no es que no tenga eso, sino que tiene eso y más cosas. Y esto se puede comprobar experimentalmente. Es decir, cuando le preguntas al de izquierda qué diría el de derecha sobre asuntos de este tipo, normalmente te dice, no, esta es una persona sin moral, sin cuidado por los débiles. Dirá estas cosas. Y sin embargo, en la práctica, no pasa eso. Lo que la izquierda piensa de la derecha no es lo que la derecha es. También ocurre al contrario, pero mucho menos. Y esto es un resultado experimental de otro tipo de experimentos, que cita él de otro tipo de experimentos en los cuales ha participado él con otros dos. Pero yo creo que funciona el siguiente mecanismo. Vamos a ver. Esto de la razón y las pasiones, todo el mundo, ante los demás, tiene que justificar una opinión y una idea y una práctica y demás. Tiene que justificarlo. Y para justificarlo requieres de la razón, mínimamente. Las razones que pueden ser más o menos llenas de peticiones, llenas de falacias o lo que sea, pero siempre buscas la justificación. Justificación tienes que darla, porque te la están pidiendo constantemente. Entonces, en ese sentido, todos argumentamos. Más o menos bien o más o menos mal, todos somos auriga. Otra cosa es que eso, pues nos embarranquemos, que seamos incoherentes, que no sé qué, o sea, que el giro de la auriga pues no lo demos en el circo, ¿no? Y entonces nos vayamos contra lo que sea. Y entonces nos precipitemos, digamos, por nuestras pasiones, ¿no? Y todos estamos afectados de pasiones, naturalmente, ¿no? Por ejemplo, Orígenes, el filósofo, ¿no?, de Alejandría, tomó la vía de la vía recta, ¿no?, de la falta de virtud. Para evitar las pasiones, en este caso del bajo vientre, ¿no?, pues se masculó. Y así ya no tenía tentaciones. Pero, eso es un atajo. Para que haya virtud tiene que haber tentación, si no, no hay virtud. Tampoco. Tiene que haber el caballo negro y el caballo blanco tienen que estar tirando, si no, no hay virtud. Entonces, es una tensión, la virtud es una tensión, que es lo que dice Platón y Aristóteles después también, es una tensión. Entonces, la cuestión es que todo el mundo tiene que justificar lo que está haciendo. Pero se da el caso, en España particularmente, pero en Estados Unidos también, bueno, en Francia, la gauche de Bien, es decir, que las izquierdas en general tienen que justificar menos lo que hacen, porque, digamos, el espíritu del tiempo, como se quiera llamar, la sociología les acompaña, tienen más facilidad, y caen en el maniqueísmo, digamos, que es yo creo que el gran mal político de nuestro tiempo, el maniqueísmo. Es decir, ¿qué es esto? Es decir, es que no rija el principio del intelectualismo moral que llama Sócrates también, ¿no? Es decir, todo el mundo cree que está haciendo el bien, todo el mundo cree que está haciendo el bien. Esto es un principio antimaniqueo, es el del intelectualismo moral, es decir, nadie hace el mal a sabiendas, el mal es la ignorancia, ¿no?, dice Platón. Nadie hace el mal a sabiendas. Nadie. Hitler, vamos a poner un ejemplo así de más o menos que todo el mundo puede admitir que es un disparate político y demás, ¿no? El hitlerianismo, o sea, el Tercer Reich. Creían que estaban haciendo el bien, naturalmente, que estaban liberando a la humanidad del mal judío de tal igual. Entonces, cualquier proyecto político busca siempre el bien, político, moral y de todo tipo. Cualquier acción está regida por el bien.
aparente, que llaman Aristóteles también, el bien aparente. Y todos nos regimos por el bien aparente. Sin embargo, aquí, determinadas izquierdas, por ejemplo, entienden que atribuyen a la conciencia derecha una conciencia maligna, de que están haciendo el mal a sabiendas. Y eso es completamente irracional. Eso rompe con el principio de razón suficiente. Es decir, nadie puede tener como objetivo el mal. Y sin embargo, las izquierdas en España atribuyen a las derechas tener como objetivo el mal. Es decir, buscar la desprotección del débil. Pues que nos quieren hacer creer que hay gentes que buscan esto. Y eso es falso, radicalmente falso. Y eso es lo que hay que liquidar de nuestro panorama político. Esa mentalidad que maniquea, que pretende hacernos creer que eso es así, cuando eso no es posible. Sí, una versión un poquito más atemperada, y también desde un punto de vista empírico, más atemperada del intelectualismo de Sócrates. Todo el mundo al final hace el bien, bueno, entonces, ¿de qué nos vale? Bueno, lo quiere, sí, sí, lo busca. No lo hace por ignorancia. Hace lo que ellos creen que es el bien. Pero la ignorancia no elude la responsabilidad, no elude la responsabilidad en absoluto. La ignorancia es culpable. Es culpable. Os planteo... Pero un momento, sí, lo que iba a decir es que en vez de pensar eso, que tiene también implicaciones un poco peleagudas al final, la idea es que sí que hay unos pocos que hacen acciones por hacer el mal. Hay gente que sí que opta por el mal, un poco, o a veces. Constantemente no. Sí, hay veces que sí, hay sádicos. Entonces dejaría de actuar, que es lo que dice Sócrates. Si tú crees que lo que estás haciendo está mal, no retrospectivamente, no me vale. Este es el misterio de la libertad, que a veces hay gente que opta por cosas sádicas, hay gente que opta también, pues en determinados momentos, pues eso, por una especie de furia, de dejarse llevar, por que va en contra de lo que él pensaría que es bueno, si se parara a reflexionar, pero esos dos momentos son minoritarios. Es otro psicólogo, no está en este libro, pero está en el otro, en la de la hipótesis de la felicidad, sí que le dedica unas páginas a Roy Baumeister. Roy Baumeister tiene un texto con este título, ¿no? Evil, el mal. ¿De dónde viene el mal? Y justo la idea de ese libro es decir, hay un poquito de sadismo, a veces, hay gente sádica, hay gente que se deja llevar por las pasiones, pero la inmensa mayoría del mal que hacemos, ahí ya concede eso, la inmensa mayoría del mal que hacemos está hecho por gente que está convencida o bien de hacer el bien, o bien también surge también, por ejemplo, de la autoestima, lo cual también es preocupante porque estamos en una sociedad como que estimula mucho la autoestima, y la autoestima al final también te puede llevar, cuando ves que está amenazada, a hacer el bien. Entonces, bueno, era simplemente defender lo que tú has dicho, solo que matizando que no hace falta ser 100% socrático. Claro, puedes admitir que hay unos pocos de sádicos, pero es verdad que no pasa la mayor parte del tiempo. Vamos a seguir con... Me gustaría repasar la lista entera, si quieres más rápido. Equidad, engaño es el segundo. Equidad, engaño en cuanto a la lucha contra la desigualdad, supongo, porque, o así lo he entendido yo en el libro, ¿no? Contra aquellos que han hecho trampas en el juego para quedarse todo. Lo en Estados Unidos el 99%, no somos el 1% contra todos. Unos nos engañan y no es justo, no juegan con las reglas. Esa también está repartida en todas. También es transversal, como diríamos también en política actual. Lo que pasa es que ya interpretada de maneras muy diferentes. Es decir, está bien que alguien se salte el metro, el torniquete del metro. Bueno, pues alguien que se preocupara, que tenga solamente la preocupación por los débiles, diría, al fin y al cabo el que se lo salta pues es un joven, un estudiante, si tiene que ir en metro ya para empezar mucho dinero no tendrá. Venga, no pasa nada. Y entonces la izquierda tendría en esas situaciones a tolerarlo más, ¿no? A ser más tolerante hacia esas situaciones. Iría en contra de ese principio de equidad, porque en justicia, si hemos decidido que todos pagamos, esa persona está siendo un gorrón, pero tendría más excepciones por la fortaleza que presta al otro. Lealtad, traición. Perdona, solamente volviendo a lo anterior, sería también lo que explicaría por qué cuando tú discutimos sobre programas sociales y alguien dice, pero es que hay un montón de fraude. Hay ciertas personas que dicen, bueno, no pasa nada, ya asumen como que, bueno, va a haber fraude, va a haber muchos que se aprovechen de esto, pero si ayuda a 4 pobrecitos, pues ya para mí... Síndrome de Robin Hood, mientras que otras versiones políticas dirían, hombre, no, si este programa tiene mucho fraude, vamos a tener que reformularlo. A mí el de la lealtad, traición, me da por pensar el tema de la nación española, que son desleales a la Constitución. Lo he visto como más enfocado a un discurso que se oye actualmente más proveniente de la derecha, por lo menos en España. Aunque también sería el discurso nacionalista en Tucur, ¿no? Claro, la nación española... O la nación vasca, o lo que sea. Es decir, que lo estamos escuchando. El otro principio es el siguiente, autoridad / subversión. Esto hacía referencia en el libro a las jerarquías, ¿no? Una parte del razonamiento del espectro político, jerarquía, le suena fatal,
y la otra dice, no, es que son necesarias. Sí, a partir de la que has dicho antes, sí, ya estamos en las que la izquierda tiene dificultades en sus papilas gustativas por seguir con el símil para saborearlo, ¿no? Yo utilicé en otro sitio el símil del daltónico. O sea, no ve esos colores, tiene dificultades, entonces no entiende cuando la gente obedece a las jerarquías, pero bueno, no parece que sea descabellado pensar que evolutivamente las jerarquías han venido bien. Sí, lo que pasa es muy genérico también, ¿no? Es esa genérico, pretensión, es cierto, esa es lo que llaman una pulsión emancipatoria y todo esto, ¿no? Es decir, bueno, Aristóteles, de nuevo, perdón, por citarlo 80 veces, pero vamos, es prácticamente el que presentó las reglas de la morfología lingüística de la política. Decimos política, democracia, es los nombres que puso Aristóteles y Platón. Bueno, a lo que vamos. Dice que hay dos tipos de actividades políticas que son mandar y obedecer en la ciudad, ¿no? Mandar y obedecer, específicamente políticas, pero la de obedecer lleva también la de la obediencia, que es llamada rebelión, digámoslo así, ¿no? Más genéricamente. Entonces, digamos que aquí sí que hay una tendencia en las izquierdas, ¿no? a plantear la rebelión como algo en sí mismo prácticamente positivo, ¿no? Algo que romper, digamos, el esquema con visos de emancipatorios, de subvertir el sistema, aunque la subversión a lo mejor es peor, pero eso no lo contempla. Una subversión siempre tiene algo de positivo, cosa que hay que probar. Menos la rebelión fiscal. Menos la rebelión fiscal, por ejemplo. Justo porque ya contra la primera, ¿no? No pagas los impuestos, pero estás yendo contra la primera, entonces ahí ya Claro. El otro de los últimos pilares o fundamentos, santidad de gradación. Lo que habíamos hablado antes, sí, el que más le sorprendió y el que más sorprende, pero que, como he dicho, estarían los grupos ecologistas, esta idea de que la Tierra es una cosa, no toques, no, déjalo, tiene una especie de, qué bonito sería el mundo sin seres humanos. Sí, no sé sacralización. No sé quién pensaría que es bonito, pero estaría... Entonces, es esa idea, pero también, por supuesto, está ahí la religión, ¿no? Ya más en estilo. Y es esa la idea, es decir, la idea de que hay cosas que por cómo son en sí tienes que hacer. No tanto la religión, sino el fetichismo, digamos, la sacralización de determinados objetos, en este caso, pues que después se la... Eso lo tienen todas las religiones. Sí, pero sí, lo que pasa es que, digamos, se cruzan ahí de nuevo líneas que son en principio heterogéneas, ¿no? La religión pues tiene que ver con otras cosas. Tiene más cosas, sí. Tiene que ver con los animales. Pero que después está todo muy mezclado, el animismo y tal, ¿no? Y a esos objetos se les otorga ciertas cualidades zoológicas, incluso. Yendo más allá de la religión. Pero el fetichismo, sobre todo. El ejemplo de Hyde, que aquí no funciona tan bien en España, creo. Una mujer que está en casa y se le queda sin trapos, de repente, pues está haciendo la limpieza en casa, se queda sin trapos y descubre que el único trapo viejo que tiene es una bandera de los Estados Unidos, o sea, una bandera de España, y con la bandera de España empieza a limpiar el váter. ¿Hay algo malo en esto? Entonces, siempre que veo este ejemplo, para en Estados Unidos te supone que hay un montón de gente que diría, sí, qué mal. Siempre que pongo este ejemplo en España, no sé si alguien diría, sí, qué mal. Pero es distinto, porque lo está haciendo en público, lo está diciendo en público, es decir, si uno de nosotros hiciera eso en casa sin que nadie nos viera, es decir, sin molestar. La clave de esto es que no molestan a nadie. Si molestas a alguien ya estás entrando en los otros fundamentos, pero son cosas... ¿Hay algo intrínsecamente malo en limpiar el váter de tu casa con la bandera de España? Si que nadie se entere. No se va a enterar ni tu compañero con el que vivas o compañera, nadie. Solo. No, pero te enteras tú. Hay algo malo, hay algo malo ahí. Hay un poquito de trampa en estos los ejemplos que ponen más ejemplos de este estilo, ¿no? Que si comes un perro y tal. Los demás que son más escabrosos, he ido al más light. Y entonces, pero claro, es que la conciencia moral está ahí ya presente, porque tú mismo, es decir, claro. y uno mismo no es un átomo, uno mismo es reflejo está concentrado ahí la sociedad entera. Vamos. A mí me hizo gracia que el último, yo he entendido en el libro que es libertad / opresión, como que lo encajó porque tenía unos tipos raros que son libertarios, para los cuales todo va igual, salvo, oye, si te metes conmigo, ¿no? No me pises, y bueno, para encajar, digamos, a todos los tipos, la tipología se metió de libertad / opresión. No, pero que es muy importante también, ¿no? Es el sentimiento que tenemos de cuando alguien está oprimiendo a otro, ¿no? Está abusando, es el abusón, es lo que nos permite, es bastante complementario del de jerarquía, ¿no? Porque si no, si tuviéramos solamente la idea de que alguien tiene que mandar, pues aceptaríamos cualquier cosa que hiciera el que manda. Ver este sentimiento que tenemos, también lo tiene la izquierda, ¿eh? Es una cosa curiosa, por eso los libertarios no le encajan, ¿no? Tradicionalmente en el espectro político se colocan a la derecha, pero curiosamente se parecería, según Hyde, mucho más a la izquierda, porque tienen ambos, libertarios
e izquierda tienen esta idea, la idea de que el abusón que está haciendo algo y esto sienta muy mal y sienta tan mal que para el libertario casi, junto con un poco de que dijimos antes que tienen todos, es prácticamente el único principio moral. La ética, la política tiene que ir de eso, de evitar que alguien me oprima. El abusón sería en el libertario, pues el Estado. Claro. Sí, lo que pasa es que, bueno, son nociones estas de libertad, opresión y tal, perdón de la expresión también, sin categoremáticas que decían los lógicos medievales. Es decir, que depende de la variable que estés manejando y cómo la despejes, pues tiene un sentido u otro. Es decir, todo el mundo quiere ser libre, nadie quiere ser esclavo. Claro. A empezar. Claro. Entonces, nadie quiere ser esclavo de nadie. Claro. Y entonces, pues claro, que todo el mundo busca la libertad, todo el mundo quiere la libertad. Hacer de la libertad un proyecto político es algo que no tiene contenido. A menos que empieces a... ¿Libertad para qué? Es que la respuesta de Lenin hay que darla. ¿Libertad para qué? ¿Para hacer el qué? Esto hay que responderlo. Pues libertad también quería libertad, por ejemplo, los nacionalistas vascos reclaman el fuero y no sé qué. El fuero contemplaba, entre otras cosas, que el siervo cumpliese con sus funciones para con el amo. Eso, parece ser que eso ya no les interesa tanto reclamarlo, o no sé. ¿Eso es fuente de derecho actual para las vascongadas? Ya no, hay esa parte. Pero esto, sin embargo, explica porque en el movimiento libertario, y es así, hay una fuerte corriente que piensa que está muy bien con la autodeterminación y todo esto, explicaría, y lo explica en esta lógica, de nuevo. O sea, que efectivamente los fundamentos... Los carlistas pedían libertad, la libertad de los fueros, la libertad de los mismos. O sea, tú eres un carlista del siglo XIX, principios del XIX, que se opone contra los llamados liberales, los otros le llaman serviles, pero es que ellos reclaman la libertad también, exactamente igual. Claro. Yo tengo varios textos recogidos de carlistas reclamando libertad. Porque el Estado liberal es opresor. Es opresor sobre las normas constitucionales, sobre las normas, sobre el derecho constitucional y que hace el derecho positivo de las distintas regiones de España y tal y cual, y que el liberal quiere igualarlo todo, y eso es un despotismo para el carlista. Y el carlista está reclamando el antiguo régimen. O sea que libertad piden todos, pero claro, ¿cuál es el contenido de esa libertad? Esa es la cuestión. Pero claro, es que esto es lo que explica que una vez que has aceptado esta teoría, no hayas dicho y por lo tanto no tiene que haber conflictos. Los hay, pero los hay en esos términos. Es lo que decías antes de los americanos y la Unión Soviética, ¿no? O sea, esa es la canción esta de Sting, ¿no? Aman también los rusos a sus niños, pues claro que les aman. Pero el hecho de que los americanos amen a sus niños y los rusos amen a sus niños explica el conflicto entre americanos y rusos, no lo niega. Es decir, el hecho de que... Eso es. Pero eso cabe aquí. O sea, cabe perfectamente, ¿no? Sí. Pedro, Miguel Ángel, son las 8 casi, llevamos una hora aquí de charla y fenomenal. Si os parece, damos paso a las preguntas y las intervenciones de la audiencia presencial y la que está siguiéndonos en redes sociales. A través de YouTube nos mandan las preguntas o a través de Twitter. La pregunta aquí siempre es la misma en este momento. ¿Quién quiere hacer la primera pregunta a Pedro y a Miguel Ángel a propósito del debate? Ahí tenemos al final de la sala una mano levantada. Bueno, ha habido tantísimos temas que, claro, no quiero. Así que voy a hacer dos que intentan ser provocativas. Uno de los miembros, que es Pedro, dijo que la política está para defender y proteger al Estado. Y yo entiendo que está para defender y proteger a la polis. Y la polis es más que el Estado, es un conjunto de individuos y de personas. Entonces, sobre eso, el Estado, además, es un concepto moderno, te pregunto. Y segundo, más provocativo, se ha preguntado, la primera de las líneas de fractura era daño contra protección o algo de eso. Cuidado, sí, cuidado. O cuidado. Bueno, el partido que a mi modo de ver más entraría ahí es el PACMA. Y el PACMA es una patología. Bueno, no, es verdad. ¿Qué le queréis responder? Sí, no, la expansión ilimitada de la ambición de proteger, pues a quién proteger más que a los perritos y a los toritos, que bueno, luego al final es un buey y tal, pero bueno, te acercas a él, si no entiendes mucho de toros, te acercas a él, la acaricias, él está ahí, ¿veis? Como no hacen nada, claro. Sí, totalmente de acuerdo. Es como una expansión del haber monopolizado desde la izquierda ese principio como el único. Y entonces lo vamos ampliando cada vez. Nuestra obligación moral es cada vez ampliarlo más. Y entonces, bueno, pues no sé a dónde llegaremos, pero... Bueno, los derechos de los animales firmados en Londres en 1978, con toda seriedad y tal, planteados, todos los animales nacen iguales y no sé qué, no sé cuánto. Y claro, pues... lo que pasa es que no se las ha consultado, por empezar, al resto de animales, ¿no? Y además, a ver quién tiene más derecho, quién priva el derecho, si la gacela o el león... Son como crías, en fin. Entonces, tienes que cuidar. Quiero decir que, claro, en cuanto
topas, digamos, ese tipo de declaraciones con el mundo darwinista, pues aquello es papel mojado absolutamente, ¿no? Entonces, pues bueno, pero se ha firmado, es decir, toda una institución allí que la UNESCO admitió, además, que admitieron los derechos animales, una cosa increíble. Parece de broma, es decir, uno lo lee y parece de broma, pero es una cosa muy seria la que se ha planteado, la institución, digamos, que lo ha planteado, que lo ha reconocido y tal, son cosas muy serias, ¿no? Y respecto del Estado, bueno, el Estado en sentido, sí, de la polis, o sea, el Estado, no me refiero con el Estado no se agota en la idea, digamos, liberal o anarcoliberal, más bien, de Estado, que tienen los anarcoliberales, no. Es decir, no es ese aparato administrativo, no, el Estado contempla, el Estado tiene un montón de funciones, ¿no? Que tiene que ver con el Estado es el poder político, la soberanía. Entonces la soberanía no solamente tiene que ver con la administración, tiene que ver con la propia población, su regulación, su modo de es decir, en ese sentido es el Estado el que hace la nación, por ejemplo, porque si no las naciones sin Estado se disolverían, no habría tales naciones, ¿no? Entonces, el Estado es la articulación de la vida política, sencillamente, la sociedad política. Entonces, con distintas funciones, bueno, las clásicas que se han establecido, ¿no? Pues hacer la ley, poder legislativo y tal, que decía Montesquieu, pero vamos, que no es el único poder, ¿no? Hay además el poder que se haga cumplir, poder ejecutivo, y el poder de castigar a los que no la cumplan, que es el poder judicial, ¿no? Pero después hay otro poder, el poder federativo, por ejemplo, que llama Locke, ¿no? Poder federativo, el poder de firmar tratados con otros estados. El problema aquí de la idea de Estado y tal es que se suele contemplar en soledad, por así decir, los análisis acerca de la idea de Estado, como si fuera una idea que implicase unicidad. Y es que el Estado implica pluralidad de estados. Y ahí es donde aparecen los problemas, realmente. Las relaciones entre los estados, son, como decía Hobbes también, ¿no? Son relaciones del estado natural, es decir, ahí ya hay una ley que esté por encima de todos los estados, ¿no? Están en pugna unos con otros. Entonces, ¿cuáles son los límites, las limitaciones al Estado? Se dice, no, es que hay que limitar el poder del Estado, no, pero es que el poder del Estado solo lo limitan otros estados, y no hay más. Dentro de cada Estado, precisamente soberanía quiere decir que el Estado tiene poder total y absoluto. Leviatán. El Estado es Leviatán. Ahora mismo esto lo puede expropiar el Estado, si entiende que hay un bien común que tiene que cumplirse. Coño, aquí un pozo de petróleo aquí abajo, a tomar por saco la fundación hasta que estemos. Y si el Estado tiene dinero para darle, pues vale, se le da, si no, tampoco. O si hay un enemigo, pues aquí hay que hacer una trinchera, a tomar por saco. La propiedad privada está sometida absolutamente al Estado. Estos son los liberales. Tenemos aquí un ilustre liberal, Asís, ahí presente, sí, hombre. Esto no lo tienen del todo en cuenta. Es decir, el Estado es el máximo poder, el poder soberano, pero además a nivel no solamente terrenal, sino subterráneo, que ahora hasta donde llega, hasta donde puede la tecnología. Quiero decir que si la tecnología atravesase la Tierra, entre España y Nueva Zelanda habría problemas de a ver quién puede más, ¿no? Problemas de frontera, vamos, de frontera subterránea. Entonces, pasando por el núcleo, lo cual sería complicado, pero bueno. Y después, y el espacio aéreo, exactamente lo mismo. Todo está sometido al Estado. Por supuesto, los mares, ya desde la época de Hugo Grocio y demás, ¿no? Y las aguas internacionales y tal, todo esto está regulado. No hay terra incógnita política, que decía Lenin en el famoso imperialismo, fase superior del capitalismo. No hay terra incógnita política, está todo marcado por la política, absolutamente todo. No existe nada que esté fuera, salvo en el interior de los estados, pues relaciones, sobre todo en África, en determinadas regiones, que el Estado desaparece, por así decir, o en Cataluña, y desaparece el Estado, y fluyen oligarquías, que en el caso de África, por ejemplo, pues pueden ser las tribus las que estén ordenando la situación, yo qué sé, en Togo, Benín y tal, allí la frontera no existe. Entonces viene uno de la tribu de no sé qué, se pone con un Kalashnikov en un camino y tiene que pagar el que pase por allí en impuesto y tal. Esto los cristianos lo saben muy bien, los cristianos que la labor de misionera cristiana en África y tal están sometidos a este tipo de constante, ¿no? Entonces, para transmitir, para llevar medicinas allí y tal igual, ¿no? Entonces, pero el Estado es el Leviatán. Eso Hobbes lo caracterizó, yo creo bien caracterizado. Es el Leviatán, es todopoderoso.
lo único que se le opone al Estado es otro Estado. O Dios, pero yo parto de la tesis del ateísmo, entonces Dios no es. Y entonces lo único que puede codominar, digamos, dominar, neutralizar hasta el punto de eliminarlo, por supuesto, y históricamente se han dado casos, ¿no?, de eliminación, de absorción de un Estado por otro, porque lo han anexionado, es la anexión, la descomposición por degeneración del Estado, por quiebras, por lo que sea, o la partición a la que estamos sometidos ahora mismo en España. Estamos sometidos a una pugna por la separación, y habrá que resistirla, si podemos, y si no, pues no. Pedro, Miguel Ángel, nos llega una pregunta desde YouTube. Edward David Gómez Cojo reflexiona, más que una pregunta, dice: la pedagogía, al ser una expresión entre individuos, es moral. Al ser la pedagogía la única forma de intervención en la educación, el Estado se obliga a tener una acción multimoral. Sí, supongo que se refiere con lo de multimoral a que recoja todos los principios. Los principios, ¿no?, de moral que refleja el libro, que recoge el libro. Es cierto que si no los tienes o si no tienes esa percepción, pues tampoco los puedes adquirir. Volvemos ahí a ese callejón de que si todo es como muy nato, muy natural, pues hasta qué punto nos lleva a la razón. Hyde es bastante humilde y dice, bueno, meramente admiten en la discusión pública que otra persona los pueda ver, escucha a ver qué conclusiones sacamos de ahí y a lo mejor pues esas conclusiones no te suenan tan mal. Es cierto que al final todo queda indeterminado, que es lo que has dicho tú varias veces, desde el principio, pero porque no intenta ser un libro que te resuelva este es el bien o este es el mal, sino lo que ahí sí intenta ser un libro que diga, vamos al menos a hacer una sociedad un poquito mejor, que es una sociedad en la cual nos abramos a una pluralidad de valores. Es un mensaje fundamentalmente pluralista y yo lo conecto de alguna manera en parte con Berlin, con Isaiah Berlin, o sea, con la idea de que entonces, si lo bueno es lo pluralista, ya está diciendo algo muy importante, y es que lo malo es quedarnos con solamente un principio. De hecho, él advierte contra los monistas morales, lo llama así en el monistas libro. morales, que son el monismo axiológico de Berlin, o sea, no hay mucha diferencia. Es decir, la idea de Isaiah Berlin es que al final los totalitarios lo que han hecho es coger un principio solo y totalizarlo. Lo importante es la igualdad, y pase por donde pase, vamos a imponer la igualdad a machamartillo a todo el mundo. O lo importante es la libertad, y entonces da igual lo que pase, da igual cuán desiguales seamos, o da igual cuán desvalidos estén algunos, porque todo lo que no sea que entre en mi libertad y el Estado, quien sea, me diga algo, eso ya está mal, ¿no? Esas ideas de coger un solo principio, monismo, axiológico, un solo principio de valorativo, coger eso y darle un valor excelso que anule todos los demás, está en Berlin, está en Hyde. Hyde no cita a Berlin, probablemente no se mete en eso, pero yo creo que es detrás del mensaje del libro. O sea que, sin ser este es el bien, Berlin tampoco te dice este es el bien, te dice ten cuidado con esto, más bien te dice qué es lo que es el mal. Pero yo creo que adolece un poco el libro en este sentido, de cierto precantismo. Hay cosas de Kant que no se pueden saltar, yo creo, tanto lo que voy a decir, que el idealismo trascendental, y yo se supone que soy discípulo de Gustavo Bueno, que es materialismo y tal, ¿no? Pero hay cosas que no se puede saltar de Kant, es decir, precisamente la moral no puede estar sometida a los devaneos, digamos, de las condiciones. Tiene que formularse siempre en forma imperativa y categórica. Entonces, haz esto. Es decir, cualquier otra condición que se imponga sobre eso, pues la moral se disuelve. Entonces, el plano moral solo se puede encontrar en forma imperativa categórica, sin condiciones. No robar, sin condiciones. No matar, sin condiciones. Entonces, claro... Bueno, no, quiero decir, llegó Kant y las corrientes utilitaristas han pervivido a Kant y bien lustrosas. Sí, pero, llegó Kant y las corrientes aristotélicas, al cual tú mismo has citado varias veces, pervivieron bien lustrosas hasta hoy en día. Por supuesto. Hay incluso una encuesta entre los filósofos americanos de a qué corriente se adscribe cada cual y están más o menos empatadas. No, si hay creacionismo, o sea después de Darwin, quiero decir que... No, pero no entre los biólogos, y sin embargo entre los filósofos... No, entre los biólogos, y hay el diseño inteligente, se lo han traído muchos biólogos. Minoritario, absolutamente apartado de todas las universidades y cátedras importantes del mundo. No ocurre así con la filosofía, o sea, con la filosofía moral, es decir, perviven las tres lustrosas y bien pujantes. De hecho, creo recordar, ahí no me hagáis mucho caso, pero creo recordar que de hecho de las tres, la que menos partidarios tiene sería la kantiana. Sí, hombre, después del Holocausto. Por lo tanto, y esta es la segunda cosa, realmente es tan raro hablar, es cierto que, bueno, está la cosa kantiana muy atractiva, hay principios absolutos y tal, pero no hay también algo que tiene que ver con nuestra moral, que es, oye, ¿qué tipo de persona quiero ser? ¿Qué tipo de persona es bueno que yo sea? Y para saber qué tipo de persona es bueno que yo sea, tengo que conocer qué es el ser humano. ¿Qué es el ser humano?
Y no hay algo bueno en percibir, porque esta sí que es una pregunta, es decir, ¿por qué sería preferible la mente del justo, entre comillas, que percibe 6 principios? ¿Por qué es mejor esa que la de el que percibe solamente uno? Sea ambos. Imaginemos que yo soy el que percibo uno, tú percibes los 6, los dos somos resultados de la evolución, porque prácticamente está aquí, que estamos los dos. Entonces, ¿por qué sería preferible tu mentalidad que la mía? Bueno, pues de nuevo Aristóteles, o yo, la idea de que el percibir en sí mismo es algo bueno, de que en la percepción hay algo hermoso, de que es mejor ver que ser ciego, ¿no? Conocer que no conocer, no ser ciego a ser ciego, es mejor oír que no oír, y es mejor percibir muchos principios morales a no percibirlos. Luego, sin venir con una cosa trascendental así, una obligación absoluta, en el propio estudio del ser humano podemos extraer ciertas ideas. Es cierto que esto es muy difícil, y además la complejidad del mundo y que veamos que otras culturas tienen ideas muy diferentes a las nuestras sobre lo que es ser un buen ser humano nos lo complica mucho. Pero a lo mejor no hay que abandonar de todo la idea de que hay algo, de que podemos tener una idea de lo que es el ser humano mejor que otro. Y hay gente a la que la ves y dices, pues qué mal está llevando su humanidad. Y algo y no es una preferencia estética, no es una preferencia determinada por mi cultura, sino que puedo acertar a ver que es que hay algo detrás que dice eso, es que esa persona no está desarrollada como hay que desarrollarse. No, el pluralismo está muy bien hasta que llega la incompatibilidad entre principios. Entonces ya no está muy bien. Si tú pretendes sostener dos cosas incompatibles, ya estás tratando de engañar. Esta es la crítica que le hace a uno de los primeros, en la década pasada, ya había gente que va por esta línea, ¿no? Hayek no es el primero en esta década de psicología evolucionista, y en una reseña que hace Rorty, en el New York Times, le hace una reseña a uno de los libros que están saliendo en esta línea, y dice, bueno, pero este hombre al final dice, bueno, hay una cosa moral, que es biológica, que está y tal. Dice, ¿pero cuál? No me dice cuál es. ¿Y por qué tiene que ser, y son ejemplos parecidos a los que dabas tú al principio, por qué tiene que ser porque es la cristiana y no la musulmana, o no la musulmana de este sitio o la musulmana del otro, o la cristiana? Es decir, en toda la pluralidad que vemos hoy en la Tierra, no parece que haya algo natural. Yo creo que ese tipo de crítica que tiene su sensatez y tiene olvida que lo que te están diciendo no es tanto que haya un conjunto totalmente pormenorizado de principios morales que están inscritos en nuestra naturaleza. Si dijeran eso, sería muy ridículo decirlo, es cierto. Pero sí que tenemos, por seguir con el símil, es decir, es cierto que todos tenemos manos y con las manos podemos tocar, unos tocamos el piano mejor y otros lo tocamos peor, y que tengamos manos no significa que todos vayamos a tocar bien el piano, ni mucho menos, o vayamos a usar bien las manos. Pero está bien descubrir, bueno, pues cómo se mueve la mano, qué hace, porque para aquellos que queramos tocar bien el piano, pues está bien que practiquemos con ella. Es un poco esa idea, es decir, ellos no pretenden decir ya cuál es la moralidad común, sino cuáles son las bases sobre las cuales tendríamos que construirla, que serían estas, en la opinión de Haidt. Hay un comentario aquí en la segunda fila, le vamos a dar el micrófono para que le oigan desde casa. Es que si no, no se oye la grabación de los que están escuchando en casa. No, de todas formas, esta pregunta es más de antropología, pero yo creo que hay ciertos invariantes, ciertas constantes dentro de la civilización. O sea, que la valentía es preferible a la cobardía, que la amistad es algo objetivamente bueno. Hay 4 cosas que yo creo que se dan hasta en las más remotas. Que está, sí, y varias más, sí, que está mal tener relaciones sexuales con tu madre, por ejemplo. Metiéndonos. Sí, eso es cierto, me he puesto un poco en el lado más crítico, pero es cierto que luego podemos elaborar esto. Yo no hablo ya de los tabúes sexuales, sino pero es que puede que no sea un mero tabú sexual, bueno, puede cultural, ser, pero puede que tenga un fundamento biológico, que la ¿no? amistad es buena, parece que todos los admiten, y que el valor es bueno y que la inteligencia es preferible a la necedad. Yo creo que son unas pequeñas constantes que se dan en toda la civilización. No, y no tan pequeñas. Pinker tiene un listado que no sé cuántas tiene, pero son varias páginas de principios que puedes localizar en todas las culturas. Y bueno, te cité el del tabú sexual porque es el que hace referencia a la santidad, degradación, que a menudo es uno de los que se acusa, el que señala para decir, mira la pluralidad tremenda que hay en el mundo y cómo no nos ponemos de acuerdo en nada. Para estos es gravísimo que entres en la mezquita sin lavarte, y para estos otros entrar en su lugar sagrado sin lavarte no pasa nada. Está clarísimo. Nos fijamos en detallitos, pero no nos fijamos que en otras cosas que también... ¿Por qué está mal eso? Bueno, pues porque hay algo en nosotros que nos dice, eso no, eso está mal, y son los ejemplos más escabrosos a los que me refería antes que están ahí. Es decir, desde esos hasta otros que tienen que ver con la colaboración del grupo, como puede ser la amistad, hasta otros que tienen que ver pues con la defensa del grupo, la valentía. Todos esos son bastante parecidos entre las distintas culturas humanas, es cierto. No hay tanta diferencia. No, o sea, es lo que decía yo antes respecto de Kant, vamos, por poner a Kant, pero bueno, otros lo han formulado de formas parecidas, digamos, sin caer en ese formalismo. Pero sí, efectivamente, el plano de la moralidad es un plano muy real. Es decir,
esto que estamos diciendo, es decir, no sabemos muy bien después a la hora de definirlo qué es la valentía o qué es la cobardía, pero todo el mundo entiende que el cobarde es despreciable y el valiente es deseable, es virtuoso, ¿no? Entonces, estas distinciones, que es el plano de la moralidad, en la que se reconocen las distintas virtudes, pues es un plano muy real. Y que atendemos a él constantemente más, y pedimos a los demás constantemente atención sobre él. Estamos diciendo, pues te has comportado injustamente, o sea, todos tenemos esto, es platonismo, de nuevo, otra vez, es decir, todos tenemos una idea de lo que es la justicia, y entonces, señalamos esta acción es injusta, esta es justa, todos tenemos ¿qué fundamento tiene ese plano? ¿Cuáles son sus fundamentos? Esta es la cuestión. No que ese plano exista, ese plano yo creo que es indudable que existe. Y además que tiene algo de común, efectivamente, entre todos los hombres. Bueno, pues aquí da una respuesta. El fundamento es que nos ha sido útil. Claro, pero es que eso es biología. Eso es biología. Bueno, sí, es biología lo que sea, pero es una respuesta. Es un evolucionismo, digamos. No hemos tocado, porque la lista de temas es enorme y el libro es tremendamente sugerente, porque es que trata muchas cuestiones. La religión, él la plantea como adaptativo, es decir, era una cualidad que ha servido, efectivamente, que ha hecho que los grupos religiosos se cohesionasen mejor frente a otros que no lo eran y les han hecho sobrevivir. Pero eso es al principio, eso es una novedad, es decir, eso es, digamos, somos 7.000 millones de individuos. Pues, el hombre como especie, el Homo sapiens, frente a los chimpancés, esto lo explica muy bien ya en el mono desnudo Desmond Morris, ¿no? Es decir, el resto de primates están confinados en selvas, ahí prácticamente en vías de extinción la mayoría, y sin embargo este sujeto antropológico humano, pues con el desplazamiento, etcétera, una serie de atributos, la lampiñez, etcétera, es decir, selección sexual, selección natural, etcétera, pues ha conseguido ocupar prácticamente todos los biohábitats del planeta. Es una especie bastante de tamaño considerable, bastante grande, ¿no? En relación a la cantidad de mundo zoológico que hay, microorgánico y tal. Y entonces, y ha ocupado prácticamente todos los biohábitats del planeta, y somos 7.500 millones de individuos de una sola especie, que no hay tantas especies, salvo microorganismos, que tengan esta cantidad. Entonces, es un éxito, por supuesto, y en ese éxito contribuye la tecnología, la moral, contribuyen absolutamente todas las disciplinas, naturalmente, y particularmente, sobre todo, la revolución científica del siglo XIX, y que de esos 7.500, por lo visto, según cálculos y tal, vivieron en el planeta, claro, que depende de donde pongas el principio, ¿no? Si lo pones en el Homo antecesor, en el Homo habilis, pero vivieron 10.000 millones en total. De tal manera que 7.500 millones de individuos en la actualidad, sobre los 10.000 millones, simultáneamente estamos viviendo 7.500 millones a la vez, comiendo todos los días, algunos mal que bien, pero comiendo todos los días. Eso biológicamente, pues claro que es un éxito relativo después, porque hablar de éxito zoológico es también un poco absurdo, porque éxito, de nuevo, otra vez, volvemos a la economía sobre ese éxito, desde el punto de vista zoológico, no tiene mucho sentido. Es decir, zoológicamente la extinción pues es una consecuencia más dentro de la propia norma zoológica o biológica. Entonces, pero eso no explica la moralidad, no explica en esencia qué es ese plano que todos reconocemos, de dónde sale. Claro, dices, aquí de nuevo otra vez, puede salir de dos sitios, más o menos. Pero cuando dices que no lo explica, ¿qué lo explicaría? O sea, ¿qué tipo de explicación? Porque para muchas cosas sí que ¿cuáles son sus fundamentos? Para muchas cosas sí que admitimos que la explicación es la evolución, ¿no? Sí, sí. O sea, eso lo admites. Que no hay más que hablar de entonces, ¿por qué? Plano teológico es imposible. Y esto ya está en Jefferson en unas cartas con un sobrino suyo. ¿Por qué para explicarnos por qué tenemos pies o rodilla o manos sí que recurres a la evolución? Pero cuando llegas de repente a la moralidad, de repente dices, no, esto no me vale. Porque no te salen los valores morales como te salen las uñas. Como sí, sí te salen, los tienes en la cabeza. No, en la cabeza no. No lo tienes, ese es el tema. No está en la cabeza, ¿dónde está? ¿En el alma? En el plano social. No, está en la relación, en los músculos sociales. Por ahí entre... Es decir, la amistad no está en mi cabeza, la amistad está en la relación que yo establezco de generosidad, por ejemplo, pues con el amigo. Si no tienes cabeza no haces relación de amistad con nadie. No, pero es la relación, no es la cabeza. La cabeza está subordinada,
digamos, el A una cerebro, cosa, la fisiología... a un fluido que hay la entre tú y el fisiología, amigo. no, la Y ese es la el fluido. neurofisiología... Tú eres el que hablas de la virtus dormitiva, a mí me suena a un flojisto no, ahí que hay entre tú y el no es amigo. flojisto, es una relación Bueno, pues que eso, implica una operatividad. Material, dime dónde está eso, material. Yo te puedo... No, pero yo o sea, no, pero Hyde sí que sabe de esto. No, pero Él aparentemente puede es localizar material, pero partes mucho más del cerebro espiritual. que se excitan cuando tienes... No, pero- que sí, se pero excitan, eso- que se eso- activan cuando tienes un amigo. Pero eso es estás como si hablando me de un dices que fluido la visión, yo la visión de, por ejemplo, ese foco, lo estoy viendo ahí, ese foco. No lo estoy viendo aquí, lo estoy viendo No, ahí. bueno, aquí hay procesos tienes un neurológicos proceso que te hace permiten pensar. ver que el foco está ahí, pero yo veo el foco ahí. Y me comporto con función del foco ahí. Pero porque no en tienes función esa del foco parte de ahí. tu cerebro Entonces yo, dedicada a ver. por ejemplo, si quiero no apagar... tuvieras esa parte de tu cerebro dedicada a ver, no verías. No, pero no es la parte... Yo veo con los ojos. Es el alma... No, yo ves veo con los ojos, no con el cerebro. Es, en los ojos es te el alma permite. que ve detrás de los ojos. Miguel Ángel. Pero el alma no es el cerebro. Eso es una Pero- cosa que hay que... No, tener- yo Vamos a lo que tengo es que marcar no hay aquí alma. el debate porque se nos echa la hora encima. Sí, Ha perdón. sido... No os disculpéis porque precisamente Eso es para clave, esto esto es hemos clave. hecho este acto, ¿no? O sea que fenomenal. Pero bueno, aquí no abusamos de la paciencia del público dándoles... La ley de que para que este tipo de cosas funcionen bien es siempre dejar a la gente con ganas de más. Así volverán al siguiente o se lo verán más veces, con lo cual no vamos a violar esa norma de la casa y lo que sí hacemos es haceros un obsequio. Mi compañero Adrián, Andrei, perdón, ¿qué estaría yo pensando? Perdona, Andrei, que te acabo de bautizar. Mi compañero Andrei os hace entrega de, bueno, pues unos libros que hemos copublicado también con Deusto, la editorial que ha publicado Libros el libro interesantísimos, de La mente de los justos, y hemos escogido el título, digamos, más filosófico, o filosófico / político, de la colección que publicamos dedicados a ensayos de economía política, que es Contra la democracia, un libro pues, polémico, una tesis controvertida, de Jason Brennan. Y es la forma de agradeceros la presencia, la calidad de los razonamientos y el debate, las buenas maneras. Hemos hablado de política como debería hablarse, creo yo, escuchándose y rebatiendo, no necesariamente llegando a ningún consenso ni a ningún acuerdo, porque no hay por qué. Y la verdad es que ha sido un lujo teneros aquí en Value School. Muchísimas gracias por vuestra presencia, Miguel Ángel, que viene de Valladolid y se tiene que ir a coger un tren enseguida. Y Pedro, que estás aquí en Madrid, que a los dos podemos invitar otro día. ¿De acuerdo? Para hablar de más Gracias, cosas. encantado. Muchísimas gracias a los dos y a ustedes, gracias por estar aquí, por venir a este experimento de una charla fuera de las temáticas que tenemos en Value School. Espero que les haya gustado, a los amigos de su casa igualmente, y nos vemos ya en la siguiente, que será la semana que viene. Hasta entonces, muy buenas noches.